y tecnología. A ver si soy capaz de pasar. Bueno, pues creo que bato el récord, porque yo dejé Telefónica Investigación y Desarrollo hace 20 años. Y mientras estuve en Telefónica, y más de, pues me imagino con vosotros, trabajé en tecnología, disfruté de la tecnología, vi toda la belleza de los software y de los algoritmos, sentí el reto de con esas piezas construir soluciones para clientes y el orgullo cuando lo conseguía. Desde simplemente un hola mundo en C++ hasta poner un sistema en producción. Pero cuando dejé Telefónica y +D, aprendí, o más bien recordé, dos cosas sobre tecnología que quizá no lo había tanto en Telefónica y +D. Lo primero, aprendí sobre el negocio. Pasé a Telefónica Soluciones y resulta que allí no todas las ofertas se ganaban. Resulta que allí el margen y los costes importaban. Y recordé que en una empresa, aparte de tecnología, pues había ventas, había marketing, había estrategia, y aprendí a mirar a los ojos a clientes, algunos contentos y otros no. Y desde un punto de vista quizá menos experiencial, más teórico, también estudié o conocí que, según, no lo digo yo, un premio Nobel de Economía, y según ese premio Nobel de Economía, la innovación tecnológica es uno de los principales factores del crecimiento de la riqueza de las naciones. Eso fue la parte de negocio. Y aprendí que la tecnología influye en las personas. Personalmente me subí al carro de la Web 2.0 que nos contaba Mariluz, y ahí sigo subido. Pero, por ejemplo, hace menos tiempo, hace unos pocos años, me invitaron a cursar pues, un programa sobre humanismo digital. Y ahí recordé más cosas. Recordé que en una forma de friquismo muy distinto al tecnológico, cuando era poco más que un adolescente, me interesaba la psicología y la psiquiatría. Antes de hacer la carrera había leído ya Freud. Ahí es nada. Y que me interesaba la biología. Todavía en bachillerato no sabía si hacer una ingeniería o estudiar biología. Me interesé por la neurociencia, siempre me interesó la literatura y la filosofía. Y la filosofía nos lleva al campo de la ética. Entonces, la ética, no sé un poco si os suena simplemente una palabra bonita, pero la ética la podemos entender como una especie de brújula, algo que te dice un poco qué es lo correcto, hacia dónde tienes que ir. Cuando las autoridades de la ética la han explicado, pues hay tendencias. Hay una visión, que es la visión kantiana, que te habla de principios. Hacer lo correcto es seguir los principios que te dicen lo que hay que hacer. Y a mí se me antoja, eso es invento mío, que de alguna forma esa visión de la ética es la que llega a una visión que hoy en día es la más legal, la jurídica, pero que probablemente también es la que de alguna forma tiñe a las religiones, por lo menos a las religiones del libro, las que conocemos básicamente aquí en Occidente. Hay otra visión, que es la consecuencialista, la de Bentham o Stuart Mill, que se fija en las consecuencias de lo que haces. Define una función de utilidad que recuerda una visión casi técnica de la ética, o más bien económica, porque eran casi todos economistas. Pero paradójicamente, probablemente la mejor visión de la ética y la que están utilizando los eticistas actuales, los que estudian la ética de la tecnología, es la más antigua, es la que viene de Aristóteles. Y esta es la más bonita, yo creo, porque se centra en las personas y en el desarrollo de lo que llama las virtudes. Y cuando Aristóteles explica un poco qué es lo que quieres con la ética, pues pone una palabrota. Como en época de Aristóteles no había marketing y no había branding, pues la palabra es horrorosa. Eudaimonia, que es hasta difícil de pronunciar, pero el concepto es muy chulo. Lo que quiere decir esa palabra es que lo que buscas es lo que llama la vida buena. Y la vida buena es desarrollar las capacidades, desarrollar las potencialidades de las personas. Y, si no he roto nada, lo he traducido como realización. Pero si lo hacemos de una forma quizá hasta un poquito más moderna, podríamos decir que es dar la mejor versión de nosotros mismos. No sé si lo conocéis, pero más o menos en este siglo XXI, quizá empezando a finales del siglo XX, ha renacido la filosofía por la ética.
Y ha renacido precisamente porque en vez de ir a cosas muy teóricas, se ha fijado en cosas reales de la ciencia y la tecnología. Y la preocupación empezó a surgir en el campo fundamentalmente de la biotecnología. Cuando vimos que mediante la edición genética podemos cambiar la naturaleza de las personas, que podemos clonar seres humanos, que empezamos a ser como aprendices de brujo, pequeños dioses, pues vino el foco un poco en el estudio ético, si esto tenía sentido o no. Si vamos ya más al campo de la tecnología, pues por ejemplo, cuando vemos el fenómeno de Internet y las redes sociales, al cual hemos contribuido, pues sí que se generan preocupaciones en el ámbito de la privacidad, que lo conocéis muy bien, están todos nuestros datos ahí. Preocupaciones en la atención, porque ya está muy bien descrito que está disminuyendo nuestra capacidad de atención y de concentración. Y en cómo afecta a las relaciones humanas. Todos tenemos ya la experiencia de estar en un sitio, todo el mundo mirando el móvil. ¿Sí? Y eso es una preocupación de tipo ético. Pero el campo donde más se está volcando la ética tecnológica, la ética aplicada, es la inteligencia artificial. Y de los grandes retos típicos, pues hablamos de nuevo de la privacidad, que no es que sea un problema distinto del de antes, pero es que con inteligencia artificial ya no solo los datos que tú explícitamente pones, es todo lo que se puede deducir y correlar sobre una persona a partir de los datos que hay. Y hay la problemática de los sesgos. El sesgo como tal es un problema prácticamente técnico o metodológico, pero si como consecuencia de ese sesgo tratas de forma diferente a colectivos, tienes un problema de equidad. Y eso sí que es un problema ético. Y nos preocupamos también por la explicabilidad de la transparencia, porque si un algoritmo va a decidir si nos concede una hipoteca, o si nos contratan, o quizá, si en algún momento en el futuro, si nos condenan, hombre, querremos saber por qué. Y realmente, pues, hoy en día, en los mejores algoritmos no lo sabes. En una visión quizá más social que ética, pues hay preocupación por el empleo. Porque si ya no solamente automatizamos los trabajos de cuello azul, sino también los de cuello blanco, pudiéramos llegar a un paro endémico. Algo que, digamos, no se pudiera llegar a solucionar. ¿Y qué haríamos en ese caso? Hablamos también de temas, por ejemplo, de responsabilidad. ¿Qué pasa si un vehículo autónomo mata a alguien? ¿De quién es la culpa? Es una visión casi entre ética y legal. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Bien? Pero hay otra visión de la autonomía, que aunque lo pongo aquí, ligado al vehículo autónomo, es diferente. Es la autonomía de las personas. ¿Hasta qué punto no nos están condicionando? ¿Hasta qué punto nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decisión no está condicionada? Y si hablamos de autonomía, tenemos el problema de las armas autónomas. Hombre, el problema, las armas y la guerra ya por sí mismas, vamos a decir que no son deseables, pero que además sea una máquina la que decida si te mata o no te mata, o a quién mata, pues es un problema adicional. En las visiones ya quizá más futuristas y pesimistas, hablamos de la singularidad, si realmente las máquinas llegaran a ser superiores a nosotros y si corremos el riesgo existencial, que podamos desaparecer. Y todos estos riesgos son de los que se hablan. A pesar de todo, yo no os venía a hablar de estos. Os venía a hablar de los mayores retos desde el punto de vista ético. Y digo que estos, con ser importantes y no tenerlos todavía completamente controlados, ni mucho menos, no son estos que quiero hablar, porque estos, el norte más o menos sabemos dónde está. Si lo hayamos conseguido o no lo hayamos conseguido, sabemos más o menos qué es lo que quisiéramos. Y algunos que os voy a contar ahora no está tan claro. No sé si conocéis la idea de la computación afectiva, el affective computing. Bueno, affective computing, vamos a decir, es una disciplina muy basada en inteligencia, es una especie de cruce entre inteligencia artificial y robótica, básicamente, ¿vale? Y que su objetivo es detectar, entender y gestionar las emociones humanas. ¿Sí? Detectar, entender y gestionar las emociones humanas. ¿Sí? En un campo que seguramente os suena más, ya en procesamiento del lenguaje natural, ya lo que es el llamado análisis de sentimiento se hace perfectamente bien, ya es muy fino. Pero ese análisis de sentimiento todavía es en lenguaje verbal, ¿vale? Eso puede estar expresado ya abajo, también el reconocimiento de voz funciona muy bien, pero todavía es verbal. El affective computing va más allá que eso. Entonces, no solamente se basa en lenguaje verbal,
también obtiene información y procesa del lenguaje no verbal, de los gestos de la cara, de la mirada, de la inclinación o la actitud del cuerpo. Incluso pueden detectarse con sensores lo que es la saturación de oxígeno en sangre, que está correlada con el ritmo cardíaco, que a su vez tiene que ver pues, con los nervios, con la tensión, con el estrés. Y todo eso es detectable mediante sensores. Y luego pasamos por nuestro fantástico Machine Learning y puedes deducir cuáles son las emociones de esa persona. Pero no solamente eso, porque digo gestionarlo. Esto quiere decir que luego la máquina o el robot también utiliza esos mecanismos. Utiliza el lenguaje verbal, con voz, pero también utiliza el lenguaje no verbal. Utiliza la mirada, el gesto, todos los mecanismos que tenemos de interacción social o no verbal para comunicarnos. Y esto me lleva, en realidad, a la computación afectiva, a lo que es la robótica social. Los robots sociales, esto os debe sonar, pues esto es muy popular, este es Pepper. Son robots cuya misión principal es interactuar con personas. Los más avanzados hacen uso del affective computing. ¿Bien? Bueno, los robots sociales, bueno, pues tienen usos pues, normalillos. O sea, en ferias tecnológicas es más de encontraros a este, por ejemplo. Bien, enseñando museos, o yo qué sé, pues cosas un poco, bueno, incluso creo que en Sevilla hay uno que sirve copas. Pues bueno, vale. Pero la importancia un poco de esto es que con los robots sociales, en realidad con todas las máquinas, pero con un robot social se genera vinculación emocional. Ya no lo vemos como cosas, hay vinculación emocional. Y además, algunos de los usos a los que se aspira a darlo es convertirlos en robots de cuidados y muy orientados a la población mayor. Y eso se ha experimentado ya mucho en Japón y está haciendo ahora mismo en China. Y claro, ese ya es un tema un poco más delicado, bastante más delicado. En general, la vinculación emocional en sí mismo es algo que hay que tener en cuenta, hay que tratarlo con delicadeza. Pero fijaros, ahora mismo puede haber una nueva forma de privacidad. Imaginaros un robot que acompaña a un anciano al baño. Es una forma de privacidad en que no habíamos pensado antes. ¿Bien? Y el tema de la influencia. Acabas percibiendo al robot como tu compañero, como tu amigo, y dialogas con él. Igual que un compañero, un amigo tuyo, te puede influir con sus opiniones, lo dice, te podría llegar a influir un robot. Hay un libro de esta mujer, Sherry Turkle, que estudió la mitad del libro las redes sociales y la otra mitad los robots sociales. Y me gusta mucho esto lo pone en la portada. Su conclusión es que al final, hoy en día, esperamos más de la tecnología y mucho menos los unos de los otros. Y la justificación que da, porque la tecnología nos crea la ilusión de la compañía, pero son las demandas de la verdadera amistad. Y en los casos un poco más extremos de relaciones con los robots, decía que se genera vínculo emocional. Fijaros, este es un perrito robot, esto lo presentaron hace 3 meses. ¿Sí? Es un perrito, bueno, es encantador, es suave, la acaricia, se reacciona. Con este tipo de robots y con otros similares es fácil. Los puedes ver como una mascota, pero también puede ser una forma de amistad. Y desde el punto de vista de que se plantea, ¿tiene sentido de amistad con un robot? Bueno, y los robots sexuales. No tengo datos, pero seguramente como mercado debe ser un buen mercado. ¿Bien? Pero bueno, dice, bueno, pues esto es sexo, vale. No sé si conoces a este señor. Se llama Dave Cat. Es decir, que está casado con este robot. Y luego te lo defiende y te lo explica. Y además recurre, se pone filosófico y recurre a explicarte al sintoísmo. Y yo no lo conozco bien, pero en el sintoísmo aparentemente le atribuye que las cosas tienen también alguna forma de espíritu. Y entonces como que no es tan claro. Pero fíjate, si lo veis aquí, dice, bueno, vale, pues esto puede decir que en el fondo es también sexo. Fijaros esta imagen. La verdad que no conozco bien la historia que hay detrás de esta imagen. Pero si pensáis que hoy en día, y nos está pasando en España, las parejas cada vez tienen menos hijos y tienen más perros, me parece un escenario posible. Y la conciencia de los robots. Probablemente os suene a ciencia ficción y no está conseguida, que yo sepa ni de lejos. Pero hay gente y gente seria trabajando en conciencia de los robots. Probablemente el libro o los más complicados técnico, que he leído últimamente, bueno, en los últimos años, y leo muchos, era de un ingeniero japonés trabajando en conciencia de los robots.
Hasta donde recibo estaba muy lejos, ¿eh? Pero hay trabajo serio en este campo. Cambiando un poquito de tercio, la neurotecnología. Cuando estás todavía en robótica social, de alguna forma, el mecanismo de interacción todavía son los medios sociales. Es el lenguaje, es el gesto. En neurotecnología, la comunicación persona-máquina es directa. La máquina se conecta al cerebro, al sistema nervioso de la persona. A veces directamente. Hay implantes intracraneales que tocan el cerebro. Y hay otros, como estos que veis aquí, que es electroencefalografía. Pero no sé cuál impresiona más, porque sin tener contacto físico con el cerebro, a través de las ondas, se puede coger información. La neurotecnología fundamentalmente ha surgido y se utiliza para temas terapéuticos. El mayor éxito de la neurotecnología para mismo son los implantes cocleares, que ayudan a recuperar la audición. Pero también es espectacular una técnica que llaman la estimulación profunda, Deep Brain Stimulation, que consigue reducir de forma radical los temblores asociados al Parkinson. Y, por ejemplo, hay demostraciones de personas, por ejemplo, que han sufrido una amputación y que mueven con la mente un brazo robótico. Esas aplicaciones son todas fantásticas, pero fijaros que en ciertos sentidos, simplifico, estamos leyendo el cerebro y escribiendo. Es verdad que todavía de una forma muy primitiva, ¿vale? Pero estamos haciendo ambas cosas. Mientras nos quedemos en donde estamos ahora mismo, aplicaciones terapéuticas fantásticas. ¿Bien? Pero, no sé si hay un movimiento por los neuroderechos, por lo que pueda venir detrás de esto. Imaginaros que esto evoluciona, que somos más finos leyendo, que somos más finos escribiendo. ¿Qué puede pasar con la privacidad si puede llegar a leer tus pensamientos? Sin ya la barrera de los mecanismos sociales o de comunicación que ponemos. ¿Vale? Imaginaros, esto todavía es un poquito imaginar escenarios, la equidad. ¿No puede haber discriminación por opinión cuando tú estás leyendo tus pensamientos? Y la influencia, otra forma de influencia, decía que podemos escribir. Ahora mismo el escribir en el sistema nervioso del cerebro es muy básico, son pulsos, no logramos hacer nada más. ¿Vale? Pero imaginaos que somos más finos. ¿Hasta dónde podríamos condicionar la acción de una persona? ¿Y hasta qué punto podría ser autónoma? Por eso, como os digo, hay un movimiento serio también para proteger de neuroderechos. De hecho, en Chile, no sé si es una ley o lo han metido en la Constitución, los neuroderechos. Y vamos a otra idea que es la del humano aumentado. La idea del humano aumentado es reforzar o aumentar las capacidades de una persona con base a tecnología. Y vamos a ver los exoesqueletos. Los exoesqueletos son estructuras robóticas, o sea, son estructuras que físicamente son como un robot, normalmente son más bien pasivas, son casi servomecanismos, aunque hay veces que también se conectan con neurotecnología a la persona. Claro, también se utilizan normalmente, o ha empezado, sobre todo con fines terapéuticos, ¿vale? Se utiliza para rehabilitación. Aquí me tenéis con mi hija visitando una empresa española, Marsi Bionics, y esto es un exoesqueleto para rehabilitación de niños. Y un exoesqueleto pediátrico creo que hay. Y esto es fantástico, y esto nos inspira y es fenomenal. Si ahora en vez de verlo en este punto, lo vemos aquí, y te imaginas, oye, en una industria o un almacén se utiliza el exoesqueleto para proteger la espalda o para dar más fuerza al modo que estamos viendo cosas, pues nos parece bien. ¿Y si vemos esto? ¿Esto nos parece también? Yo creo que esto es simulado, que esto no es real, pero es un escenario posible. ¿Vale? Tú puedes reforzar a una persona físicamente. ¿Vale? El concepto de los cyborgs son personas que de alguna forma, no sé cómo decirlo, como que se mezclan con tecnología. Más conocido es este hombre, no me acuerdo del nombre, Jarvis o algo así, ¿vale? Este hombre tenía un problema de visión, se implantó esta cosa que le permite ya distinguir los colores que antes no distinguía, pero aparte de los colores, ahora ve el infrarrojo y el ultravioleta. Entonces, el aumentado tiene capacidad de percepción de colores que no tenemos otra, ¿vale? Entonces, fijaros que con el exoesqueleto podemos reforzar las capacidades mecánicas o físicas, con este tipo de cosas las perceptivas, ¿vale? Hay un escenario que de momento es imaginación, ¿vale? Que es la relación entre la mente y la nube. O sea, imaginaros, se habla, no me lo estoy inventando yo ahora mismo, ¿vale? Que conectas el cerebro a algo que está en la nube. Si me contara esto hace 3 años, diría pues a Wikipedia o a Google, al GPT, pues se la pide OpenAI y que te conteste. No está conseguido ni que yo sepa, estamos ni cerca, ¿eh? Pero bueno, es un escenario que se plantea, o sea, no me lo estoy inventando yo, es un escenario que se plantea.
Y en las cosas que se plantean aún más ambiciosas se dice, hombre, pues podríamos la información que tiene una persona en su cabeza subirla a la nube. Y entonces la esencia, lo que tú piensas, lo tienes en la nube. ¿Sí? Y hay quien sugiere hasta la inmortalidad, porque puedes prescindir del cuerpo, lo tienes ahí. Más allá ya un poco de esto, que de alguna forma es un escenario más futurista, vamos a decir, o fantasioso, ¿vale? Lo que sí que a veces se plantea con estas cosas del humano aumentado es que a veces hablamos de la brecha digital, el que en unos países, en unas personas podemos acceder a Internet fácilmente, en otros no. Imaginaros el tipo de brecha que podría abrir el humano aumentado si hay personas más fuertes, con más capacidades de percepción y vete a saber si más capacidades cognitivas, pues se lo pueden permitir y otros no. Entonces eso podría ser ya la brecha definitiva. Y ya lo máximo, digamos, ya la visión final es la corriente del transhumanismo. ¿Vale? La corriente del transhumanismo lo que propone es prácticamente la fusión de los humanos con las máquinas. Casi hasta generar una nueva raza. Una raza que sería pues un mix. Ya no sé, el Homo sapiens, ya no sé qué, el Homo technicus, no sé cómo llamarla. ¿Sí? Hace unos meses me pidió una amiga que le hiciera ayudar a un webinar sobre automatización inteligente. ¿Vale? Y en ese argumentario del webinar contaba un poco, que lo iba a decir, bueno, cuando hemos ido metiendo automatizaciones, cuando fuimos a primero la revolución industrial, básicamente automatizamos tareas manuales. ¿Bien? Y aunque se generó desempleo, aunque hubo protestas, pero en el fondo lo hemos hecho y hemos externalizado la fuerza física o la precisión en las máquinas y nos parece bien. Cuando ahora se desarrolla el mundo digital, de alguna forma hemos empezado externalizando, por lo menos parcialmente, la memoria. Yo no me acuerdo de un número de teléfono, prácticamente el mío y poco más. Bien, no sé, bueno, yo soy muy despistado, pero no sé llegar a ningún sitio en Madrid si no tengo Google Maps. Entonces, hemos ido externalizando la memoria y nos parece bien. Al final nos parece bien. Y ahora que tenemos la inteligencia artificial generativa, parece que estamos hasta medio externalizando el razonamiento y quién sabe si la creatividad. Y más o menos estamos ahí. Pero imaginaros que progresa más la computación afectiva, la robótica social, pudiéramos llegar a estar externalizando las emociones o por lo menos el objetivo de el objeto de nuestros afectos. Y en la visión ya más fantasiosa que os he contado, en la visión más transhumanista, podemos estar externalizando nuestra propia naturaleza. Estamos poniendo en manos de alguna manera o mezclando con las máquinas. Y estos sí son los retos a los que me refería, porque para muchos de estos retos, algunos son más futuristas, pero hay otros que están aquí o que pueden estar cerca. Y la respuesta no está clara. O sea, en casi todos los temas que os he dicho hay análisis de filósofos, de eticistas, de gente seria y no hay consenso. Prácticamente nada de lo que os he contado. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿dónde está el norte? No está tan claro. ¿Sí? Entonces, en algún momento tendremos que tomar decisiones o acciones sobre esto, incluyendo la no decisión, que es una decisión en sí misma, y en dejar correr las cosas. ¿Sí? Y un poco por eso, aún mucho por eso, es importante la responsabilidad, y es importante la ética. Pero sí que os quiero dar un primer mensaje. Cuando tú vas a aplicar ética, tú puedes pedir, y haces bien, y no todo el mundo está de acuerdo, pedir regulación que proteja los derechos. O puedes pedir, y está bien, a las empresas y a las administraciones que metan mecanismos de gobernanza, que impidan que se hagan cosas que no se deben hacer. Y está bien. Pero sinceramente, creo que no hay ley, no hay gobernanza que impida que la gente haga cosas incorrectas si quiere hacerlas. Al final, yo soy un firme partidario de responsabilidad individual prácticamente en todos los temas, pero también en todos esos temas éticos. Y creo que al final depende de cada uno. Yo creo que la auténtica ética la tienes que sentir. O sea, la ética es un aprecio profundo de la dignidad humana. Creo que te tiene que salir de las tripas, te tiene que salir del corazón. Y si no, pues no. Sinceramente, sé contra estos retos y yo no tengo la respuesta. Ni sé lo que va a pasar técnicamente con algunos que son más futuristas, ni sé cómo vamos a contestar. Ni siquiera tengo clara contestación alguna. O sea, me enfrento a veces con una especie de disonancia, que siento una cosa y pienso otra respecto a alguna de estas cosas. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que de alguna forma nos vamos acostumbrando. Por eso os pongo la imagen de la rana que os sonará, lo que se dice. Si metes en la rana en agua hirviendo, pega un salto y se va. Pero si vas calentando poco a poco, pues puede acabar hervida perfectamente. Y
Y en cierto modo con la tecnología nos acostumbramos. Nos acostumbramos a tener Internet y con altísima disponibilidad y nos parece normal, cuando realmente es extraordinario. Nos acostumbramos a tener esto aquí como si fuera normal. Esto es extraordinario. Y ahora mismo nos estamos acostumbrando a la inteligencia artificial generativa como si fuera normal. No es normal, es extraordinario. Entonces, en todas estas cosas que os he contado, algunas ya están aquí o están llegando, otras son posibilidades, pues puede pasar lo mismo. Entonces, como os digo, no estoy seguro de lo que va a pasar, pero sí estoy bastante convencido que vamos a ver cosas que hoy nos parecen imposibles, que nos vamos a acostumbrar a cosas que hoy nos parecen extraordinarias y que vamos a asumir cosas que hoy nos parecen inadmisibles. No solo eso, además pienso que ya han puesto el agua a calentar. Bueno, hace 20 años que dejé Telefónica Investigación y Desarrollo y os puedo asegurar que desde el febrero de 2005 que abandoné hasta abril de 2025 nunca he dejado de amar la tecnología y sigo viendo toda su belleza. No solo eso, creo que la tecnología es una de las mayores demostraciones de voluntad y de talento del ser humano. Y sigo sintiendo el reto de intentar entenderlo, ayudar a clientes o explicárselo a alumnos y el orgullo cuando consigo entenderlo o consigo transmitirlo. Pero ahora soy mucho más consciente del impacto que tiene a nivel económico y digo que si la tecnología, la innovación tecnológica es un motor de progreso de las naciones, pero eso quiere decir de las personas, lo que no es ético, seguro, es no utilizarla. Pero también tengo muy claro que hay todo un ecosistema que implica a las personas y que tenemos que ver el conjunto, tenemos que ver las implicaciones. Y por eso tenemos que recurrir a la ética y a la responsabilidad. Y os dejo con un mensaje, un consejo ético para vosotros. Estamos en un mundo, como digo, estamos aparentemente delegando capacidades cognitivas, quizá capacidades emocionales, cuando necesitamos realmente la implicación para promover la ética, o sea, el comportamiento ético. O sea, que mi consejo para ti, para cualquiera que estás aquí, es cultiva tu mente y cuida tu corazón. Porque acordaros que la ética no son básicamente reglas ni consecuencias. La ética va de ti, la ética va de las personas. La ética va de que desarrolles tus potencialidades al máximo posible. Va de tu realización. Va de que al final subas al GitHub la mejor versión de ti mismo, la mejor versión de ti misma. Muchas gracias. Bien. Gracias.